Pues así es, migración, inmigración, transmigración, asilo y refugio, todos términos familiares para los mexicanos, todos con historias humanas detrás y una lista de decisiones pendientes, por supuesto, y a todo esto hay que agregarle lo que escuchábamos con el reporte de mi compañero reportero Guillermo Espinosa, las políticas públicas, un tema pendiente que nos sigue dejando con cara de juata a muchos mexicanos porque no entendemos qué tendría que ver una oleada migratoria o una oleada de personas que buscan refugio o asilo en nuestro país con las políticas que aquí manejamos. Es más, ¿estamos preparados como sociedad para recibirlos? ¿Qué tan difíciles somos? Bueno, todo esto que tiene que ver con la crisis de desplazados y refugiados sirios y la posición que ha adoptado México. Voy a platicar con Carolina Carreño. Ella es subcoordinadora de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros, Hola, Carolina. ¿qué tal, Mario? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues parece un tema muy grande, y lo es, pero en el estricto apego a nuestro país, nos han criticado, tanto de afuera como de dentro, la posición de guardar como un impas. México no se ha pronunciado, no sabemos si lo hará o no lo hará. Muchos nos preguntamos si tiene que hacerlo o no tendría que hacerlo. ¿Cuál es la posición de ustedes en esto? Pues muchas gracias por la invitación, Mario. Pues desde Sin Fronteras, ¿no? A lo largo de 19 años de experiencia que tenemos trabajando en el tema migratorio del asilo, y sobre todo considerando que México se ha denominado como un país con una tradición de asilo, pues esperamos que se pronuncie en sentido positivo hacia esta crisis esta crisis de asilo que se vive en Siria, ¿no? Entonces estamos esperando que pronto suceda esto, ¿no? Ahora, algo que platicábamos tras bambalinas, los sirios no nos son ajenos ni completamente desconocidos. Sí hay algunas personas sirias ya radicadas en México. Sí lo hay. De hecho, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la instancia que se encarga de hacer el reconocimiento de la condición de refugiado, tanto de personas de origen centroamericano, africano. El año pasado reconoció a personas sirias que viven en México como refugiadas. No tengo el número exacto, eso habría que consultarlo. Es un grupo pequeño. Es un grupo pequeño todavía, pero que de alguna manera ya nos estaba marcando un poco la pauta hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, no es ajeno, estamos viviendo aquí con personas de Siria y creo que estaríamos en la capacidad para recibirlos. Se dice que el 1% de la población mexicana es de origen diverso, de otras nacionalidades. Esto es un número pues muy pequeño frente a la población tan grande que somos, ¿no? Y esto considerando esta ecuación que de repente también nos friquea, que somos el país, quizá el país que tiene más población radicando fuera de sus fronteras. O sea, es incongruente esto, ¿no? Tenemos poquititos, pero mandamos muchos fuera. Esto nos habla un poco de esta lectura que le da el mexicano a la migración y al desplazamiento. Quizá hasta cierto punto somos medio egoístas, ¿no? Nosotros sí, pero que otro no venga. Claro. Sí, de hecho es muy curioso porque cuando tú hablas con las personas en la calle, ¿no? Gente de a pie, la impresión que se tiene es que aquí en México hay muchos extranjeros, ¿no? Y cuando ya les dices, no, en realidad es menos del 1% en la población total de mexicanos, se sorprende mucho porque pareciera que hay muchos extranjeros viviendo aquí, efectivamente sin considerar cuántos mexicanos han tenido que emigrar o buscar asilo en otros países y que no estamos viendo esa realidad los mexicanos, ¿no? Así es, estamos hablando de refugiados sirios y la respuesta que ha dado el mundo a su propia problemática. Estamos esperando la respuesta de México y sobre esto estamos con Carolina Carreño, subcoordinadora de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras aquí en el estudio. Y hablábamos un poco de que además de la respuesta del gobierno, es muy importante la respuesta que damos como sociedad, como pueblo, y pues si ante nuestra propia diversidad somos complicados en aceptarla, pues como que ver esta misma respuesta, una respuesta cálida y abierta, de brazos, de par en par, a gente que viene de otros lugares, pues se me antoja a mí en lo personal todavía más complicado. ¿Es así?
Bueno, sí es cierto que desafortunadamente como país a veces tenemos un doble discurso, ¿no? Sobre todo en la parte de la política migratoria, en el sentido de que pedimos respeto hacia las personas mexicanas que radican en otros países, principalmente en Estados Unidos, y hemos visto cómo se da el trato hacia las personas migrantes allá, y vemos que aquí hay una política de mucho rechazo en varios sentidos, ¿no? Desde rechazo, desde en frontera sur, ¿no? Impidiendo que ingresen personas, por ejemplo, migrantes centroamericanas, no favoreciendo el acceso al asilo en muchos casos, políticas de acceso a servicios de salud, de educación, empleo, donde no se incluyen a las personas extranjeras que viven aquí. También en el día a día, ¿no? La sociedad muchas veces rechaza, estigmatiza, criminaliza a las personas migrantes. Hay discriminación por su color de piel, origen nacional. Es un gran pendiente aquí, ¿no? En materia de política pública, fomentar, ¿no? La igualdad, la aceptación, todo el aspecto multicultural, claro, está pendiente, no lo vemos. Nos falta trabajar mucho en ese sentido. Sin embargo, ¿no? También es cierto que las mismas personas refugiadas que a lo largo de 20 años sin fronteras hemos estado atendiendo, también nos han compartido experiencias positivas de mucha solidaridad de las propias personas, en recibirlos, en acompañarlos, pues en su integración a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, sí estamos al final trabajando como con esas dos aristas, ¿no? Por un lado, pues estar ahí insistiendo en que haya una apertura más hacia la inclusión de las personas y respeto y no discriminación, pero también es cierto que hemos tenido buenas experiencias, por ejemplo con las personas haitianas, ¿no? Hubo al principio como mucho rechazo, ¿no? De recibirlos, pero sin embargo ha habido también poco a poco más aceptación de las personas que viven aquí en nuestro país, ¿no? Claro. Ahora, esto también bueno, es hasta cierto punto entendible el rechazo cuando la situación económica, bueno, no es favorable. Se tiene la idea de que cuando se abren las fronteras a grupos, ya sea por asilo o por refugio, se les dan ciertas canonjías, tendrían ciertos privilegios sobre la población anfitriona. ¿Cuál es exactamente la posición? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es la diferencia entre un asilado, un refugiado? ¿Cuál es su estatus legal? ¿Y qué se les da y qué no se les da? Bien, aquí creo que había una diferencia. Por ejemplo, con las personas, cuando ocurrió el terremoto de Haití en 2010, México abrió las puertas para recibir a muchos haitianos, pero no se les dio el reconocimiento de la condición de refugiados, que eso es diferente. Lo que hizo México fue dar un documento por razones humanitarias, que es decir, de manera temporal, ¿no? Que estuvieran aquí en México, y nada más. No hubo otros programas o políticas que ayudaran a la integración de las personas haitianas. Fuimos quizá las organizaciones como Sin Fronteras y como otras más quienes estuvimos brindando como un acompañamiento más a nivel de integración social, cultural, de acceso a servicios, a programas. En este sentido, aquí hablamos en el caso de Siria, de refugiados, ¿no? Porque se están en su país se están violentando, hay una guerra, hay una crisis de derechos humanos. Entonces, aquí hablaríamos de que México tendría que adoptar una postura de reconocimiento de la condición de refugiados de ellos. Y en ese sentido, con la experiencia también de haitianos y con otras experiencias que ha habido, por ejemplo, en los 80s, con la llegada de refugiados centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, en los 70s con chilenos, argentinos. Con esas experiencias yo creo que podríamos tener muy buena capacidad para armar como todo un plan de atención para recibir a las personas y poder favorecer la integración, ¿no? Que se considerara pues su situación migratoria, es decir, que no se quedaran en una condición de migrantes temporales, sino que realmente se reconociera la condición de refugiados. Por otro lado, pues programas que pudieran ayudar a la integración a nivel cultural, por ejemplo, desde el idioma, ¿no? Desde el idioma, que es lo más que enfrentaría, ¿no? Poder respetar también la diversidad religiosa, cultural, que también tendríamos que poder tener como esa apertura, ¿no? No, bueno, la comunidad haitiana que recién acaba de engrosar después de la tragedia decían, soñamos con tener un templo vudú. No, bueno, mis vecinos que escucharon eso casi se desmayan. A eso me refiero. No entendemos. Son personas que vienen con su... Digo, no están aquí porque quieren. Claro. La vida los orilló. Era
llegar o morir. Claro, y fíjate que es bien interesante. Hace algunos años nosotros en Sin Fronteras hicimos un trabajo de investigación sobre el tema de integración local, ¿no? Con muchas personas, tanto de Centroamérica, africanos, haitianos, y fue muy interesante. Recuerdo mucho la frase de una persona que mencionaba que pese a todas estas violencias que vivían, discriminación, dificultad para acceder a servicios básicos y todo eso, pues para muchos México les abría los brazos, porque finalmente pues su vida estaba en riesgo, entonces era morir o llegar aquí. Entonces lo hablaban así, de pese a todo, México te abre los brazos, ¿no? Entonces ahí te está dando con ese título la reflexión de que, bueno, pues ocurren cosas feísimas, pero pues es mucho mejor que en donde ellos están, ¿no? Claro. Entonces, aquí lo interesante sería que obviamente tendría que haber toda una coordinación desde el gobierno, desde a lo mejor las organizaciones de la sociedad civil, para crear programas que puedan apoyar a esa integración, ¿no? Ahora, básicamente nos quedan 2 minutos de programa, pero esta solicitud va a Cancillería, va a Secretaría de Gobernación. Tendrían que diseñarse estos programas. ¿Son a estas instancias a las que les corresponde? ¿Hasta dónde los alcances de esto? Para que pues se permita, se haga el entramado y la logística que permita este arribo. Pues creo que tendría que ser varios actores, ¿no? Evidentemente, pues sí, Relaciones Exteriores tendría que ver, pero también Gobernación, a partir de la Comisión Nacional, perdón, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de la COMAR, pero también tendrían que integrarse secretarías como de Educación, ¿no? El mismo CONAPRED, Salud, ¿no? La Secretaría del Trabajo, ¿no? O sea, son diversas instancias para poder armar justo un plan de integración, ¿no? Claro. Porque no solo nada más es recibirlo y ya, sino poder brindar como las alternativas para que las personas vengan aquí a reiniciar o retomar su plan de vida, ¿no? Y eso no nada más las personas vienen y ya se quedan aquí, sino ellos realmente pues quieren pues recuperarse, ¿no? Claro, y eso es lo importante, Carolina, darles una segunda oportunidad. Y por experiencia, la historia nos dice que quienes reciben esta oportunidad, incluso los mexicanos que la reciben fuera, claro, de verdad, claro, la pagan con creces, claro, lo hacen claro, en agradecimiento, y claro, eso pues no se paga con nada. Gracias a Carolina Carreño, subcoordinadora de acompañamiento psicosocial de Sin Fronteras, por haber estado con nosotros y quedar así como que. Y gracias también a usted por acompañarnos en este panorama 360. Mañana nos vemos por Efecto Televisión, nos escuchamos por el 8:30 de AM Radio Capital. No le cambié, sigue en sintonía. Gracias.